Para hablar de Galileo y sus aportes a la sociedad, debemos retrocedernos a una época renacentista, que fue una época donde hubieron grandes cambios para la humanidad y nació la ciencia moderna. La ciencia y la filosofía moderna nacieron gracias al cambio global de actitud y sensibilidad que se fue dando a partir del Renacimiento, naciendo una actitud experimental. Gracias a la tecnología con la que contamos hoy en día, nos podemos transportar a la época de Galileo para que sea él mismo quien nos responda cómo surgió la actitud experimental y cuáles fueron sus aportes. Buenas tardes, disculpe, ¿se encuentra Galileo? Buenas tardes, soy yo, ¿en qué te puedo servir? Mucho gusto, mi nombre es Daniela. Mucho gusto, siéntate. Gracias. Cuéntame, ¿en qué te puedo colaborar? No, yo quisiera saber más de usted. ¿Cómo de qué quieres saber? No sé, que me cuente cómo surgió su pensamiento experimental, en qué se basó. Pues bueno, mira, mi pensamiento experimental se basó porque para mí no se trataba de estimular una experiencia exponencial, sino de desarrollar un trabajo cuidadosamente preparado y analizado. Y después de que surgió toda esa experiencia, ¿usted cómo lo puso en práctica? Bueno, la diferencia estriba en que en el experimento hay una hibridación, donde se trata de una experiencia elaborada y sutilmente entrelazada con la teoría. ¿A qué quiero referir con la hibridación? La hibridación será de las dos mezclas, la mezcla es entre la experiencia y la teoría. Bueno, ¿y a qué se refiere cuando nos habla de una experiencia elaborada? Bueno, mira, una experiencia elaborada es que experiencia tenemos todos los seres humanos, pero experimentos los realizamos pocos. Una forma de diferenciarlos es que el experimento exige una planificación y un control. Pero también tengo entendido que no solo los científicos realizan experimentos, sino los pintores y los cocineros. ¿Qué piensa usted de eso? Pues bueno, mira, lo que pasa es que experimentos sí pueden tener todos. En el campo de la cocina pueden tener sus propios experimentos, pero la diferencia clave es que al surgir la ciencia moderna se privilegia un lenguaje específico, que son las matemáticas lineales. Señor Galileo, ¿y usted me puede explicar qué tiene que ver la matemática lineal con la astronomía? Bueno, mira, si cogemos una analogía, la filosofía se basa como que es un libro abierto. Ese libro abierto podríamos decir que es el universo. En el universo vamos a encontrar varias formas y figuras como geométricas, como circulares y cosas por el estilo, que tienen que ver con la matemática. Si lo sacamos a relucir sin ver las matemáticas, no podríamos diferenciar y no podríamos comprender el campo del universo. ¿Cree usted que la iglesia y la ciencia son amigas o enemigas, o hacia dónde se guía su fe? ¿Cuáles son sus creencias? Bueno, es que mira, mi saber no se opone a la fe, se funda en la razón, que también es un don divino. Si no fuera por mi fe ante el sistema copernicano, jamás hubiera tenido la energía para oponerme a la iglesia. Bueno, y cuando hablamos del experimento del telescopio, ¿usted qué quería representar con esto? Bueno, mira, básicamente que se acepte una nueva observación donde demuestre el movimiento terrestre con ese anteojo. Entonces, ¿qué pasa? Que con el telescopio puedo ver que alrededor de Júpiter giran varias lunas. Entonces, por lo tanto, donde esas lunas no giraran, la Tierra se destruiría. Bueno, y respecto a lo que me estaba contando de lo de la Tierra, ¿qué tan cierto es que a usted lo iban a matar por no seguir los parámetros que tenía la iglesia? Pues mira, ¿qué tan cierto es? Es muy cierto. Lo que pasa es que mis sucesores, los filósofos anteriores que también hacían experimentos y querían replantear y cuestionarse pues las cosas de que por qué la Tierra giraba, por qué los planetas giraban o cosas así, ellos solamente sacaban hipótesis. Yo me estoy enfrentando a la iglesia porque lo mío no son hipótesis. Yo estoy afirmando de que las lunas o de que los planetas están en constante movimiento. No es algo que son ideas sacadas así porque sí, sino es algo que ya estoy viendo y lo puedo afirmar. La iglesia no quiere o se cuestiona mis saberes precisamente porque ellos piensan o tienen otra ideología.
También se dice que los militares fueron los que mejor acogieron a su invento del telescopio. ¿Qué sabe usted de eso? Pues lo que pasa es que ellos no están interesados en la teoría, sino en su utilidad práctica. Vieron las ventajas del instrumento y comenzaron a aprovecharlas. Y en el modo en que la ciencia tradicional narra su historia, esto nos demuestra que es muy poco racional para los mismos racionalistas. Pues sí, es muy poco racional porque mi fe en la razón me ha cegado frente a muchas evidencias que demuestran la complejidad del proceso y la falta de pruebas tanto de unos como de otros. Galileo, ¿usted por qué siguió insistiendo en demostrar la verdadera cara del mundo físico y no siguió las hipótesis de Copérnico para así guardar todas las evidencias y todas las apariencias? Bueno, mira, porque es que básicamente lo que yo pretendía era que se aceptara el modelo heliocéntrico como una descripción verdadera del mundo y no simples hipótesis privadas de la realidad como lo decía Copérnico. Si usted sabía perfectamente que la evidencia de los sentidos era contraria a toda la historia que usted tenía de los movimientos de la Tierra, ¿por qué lo seguía haciendo? Mira, porque los argumentos contrarios a la rotación de la Tierra que hemos examinado son muy plausibles. Por esto opté por otra estrategia, la de la experiencia u observación razonada y controlada. ¿Qué me quiere decir usted con esto? Pues mira, un ejemplo así sacando una analogía es, digamos que tenemos sujeta una piedra en lo alto de una torre. Esta comparte el movimiento de la Tierra. Al soltarla se dirige también hacia abajo, pero conservando aún el movimiento de rotación terrestre, al igual que la torre. Bueno, Galileo, muchas gracias. Esto era todo. Gracias por todo su tiempo. Gracias a ti. Hasta luego, Hasta luego, que estés bien. bien, cuídate.